todo lo malo con Mulan. Bueno, este video yo ya lo había hecho, en realidad no. Había editado y subido a mi canal secundario mi reacción viendo por primera vez esta película. Pero a Disney eso no le gustó. Me golpeó la puerta, me cagó a trompadas y me hizo bajar y bloquear mundialmente el video. Tanto así que tuve que hacer 8 versiones distintas de ese video para que me lo dejen subir y no me dejaron. Así que en venganza, porque la venganza es un plato que se sirve frío y no le hacemos caso a Don Ramón, no nos importa que nos mate el alma, voy a destrozar argumentalmente por qué creo que esta película es una mierda y vamos a hacer todo lo que no hay que hacer, criticarla subjetiva y objetivamente, y la vamos a comparar con la original animada de los 90 que tanto nos gustaba. Qu'est-ce que l'original a à voir avec... No, esta es una remake de la animada de los 90, no es una adaptación de la historia original, si es que hay historia original, no sé. Así que sin más palabras, arranquemos. La película arranca en la China medieval, ponele que por ahí. Ahí escuchamos la voz en off de un hombre muy enojado porque su hija nació con altas cantidades de chi. Si tuvieran una hija así, su chi, podrían decirle que solo un varón puede empuñar el chi. La película no se toma el tiempo en explicarnos qué es el chi, pero por nuestro vasto conocimiento viendo anime y leyendo manga, sabemos que el chi es como el ki o como el chakra, la energía vital. En fin, Mulan tiene alto chakra, pero como manipular chakra, según este viejo machirulo que seguramente le regaló una escoba a Mulan para Navidad, el chakra solo puede ser usado en varones. Por lo tanto, que Mulan quiera manipular su chakra es lo mismo que le diga: mi hija es trolo. Aunque igual por la expresión del viejo chino le gusta un poco que su hija se la pase haciendo maniobras y rompiéndole las cosas a los vecinos. El padre le dice a Mulan que se deje de joder con el temita de las maniobras porque claro, sos una mujer en la China medieval, tenés que comportarte, portarte como una señorita, casarte y tener hijos. Por suerte esas cosas no cambiaron. En la animada esto no pasa. No sabemos nada de Mulan de chiquita, ni le dan crédito a sus virtudes, a una mitología especial ni nada. De hecho, todo el temita del machismo lo resuelven muy fácilmente con una canción que tira consignas claves. Los muchachos pelearán por ti. Debe ser especial, calmada, obediente, muy servicial, Figura ideal. con armas el varón, con hijos la mujer. Y en un pim pam pum, Mulan ya hizo quilombos con la mujer que la quería prostituir y ya está decepcionando a su familia. ¡Minusválida mental! Concepto claro, bien marcado y resuelto en poco tiempo. Mientras tanto, en el live action, una bruja y los unos, que primer gran error de la película. Yo me crié sabiendo que los unos eran los malos y ahora los cambiaron por los ruanos. También creo que para no ofender a los unos, no sé qué carajo. No importa. Los ruanos sí saben manejar bien el chakra, posicionándolo en sus pies como bien nos enseñó Kakashi. E invaden esta ciudad. Esta escena que costó miles de dólares, en la animada se resolvió mucho más fácil. De hecho, es la primera escena que vemos de la película, cortito, al pie y efectivo. Y metiendo miedo, que es lo más importante. La escena de live action, lo que menos genera en los niños y niñas que ven esta película es miedo. Bueno, qué sé yo, ¿no? Más, yo pienso en los unos de la animada cuando era chico y digo: No, los unos los invaden y cagamos. Cabe destacar que en el live action hay un personaje nuevo, la bruja, que al igual que Mulan, tiene el zorro de 9 colas adentro u otro bijou, pero como es mujer le dicen bruja en vez de guerrera, cosa que la enoja mucho. Mostrado tu utilidad, bruja. Bruja no, guerrera. Esta película no se va con sutilezas y reafirma el temita del machismo cada 2 minutos, para que nos quede bien claro. En la animada, el tema de la casamentera, como dijimos, se resuelve al toque con una canción no icónica, pero muy entretenida y linda. En la remake decidieron homenajear o plagiar, si se quiere, esta escena de El Hombre Araña. Además, el personaje de la vieja graciosa... ¿Qué vieja? No existe. Creo que este arroz ya se coció. ¿Tú no? En la remake, los milicos vienen a reclutar al padre. Parece que es de una escena para la otra por cómo lo estoy contando, pero eso es porque evité la larga escena donde planean todo esto, cosa que en la animada se resuelve mucho más rápido. En la animada, antes que pase esto, Mulan, al mejor estilo Gabriela Montez o Lara Jean en Todos los Chicos, se pone a cantar muy triste porque su vida es una mierda. En la animada, Mulan se antepone a todos para que su viejo no se vaya. En la remake, no se anima. En la animada, Mulan se le planta al padre más de una vez, diciéndole que es un viejo de mierda y que no tiene que ir a la guerra. No es tu obligación. Hay muchos jóvenes que lucharán por China. Sé cuál es mi lugar. Y es tiempo de que conozcas el tuyo. En la remake, a la primera que Mulan le quiere decir algo, el padre le dice que cierre el culo y que vaya a lavar los platos.
Aprende tu lugar. Y después nos tenemos que fumar una larguísima escena donde están los dos hablando y afilando la Hattori Hanzo, hasta que Mulan, enfocada y decidida, no le hace caso al padre, se pone el traje y se va a la mierda. Igual en esta vamos a darle la derecha a la remake, porque en la animada Mulan se fue a llorar bajo la lluvia después de discutir con su viejo. No es necesario, Mulan, no es necesario. Y ahora vamos a la mayor controversia en estas películas. Mushu. En la animada tenemos a Mushu, el alivio cómico de la película, el simpático e icónico dragoncito. Mushu es invocado por los ancestros del templo de Mulan para protegerla, aunque en realidad el conflicto de Mushu es que es muy chiquito. Él quiere ser un dragón zarpado cuidador, pero como es una mierdita no le dan bola. Así que le dicen que despierte un dragón de verdad. Mushu la manquea y va él. La meta de Mushu es que al final de la película logre proteger a Mulan demostrando que es un dragón de verdad a pesar de no ser gigante y porongudo. En la remake, Mushu no existe. Así que no hay tal arco de personaje ni evolución. Bueno, tenemos un Fénix que no habla ni es un choto, así que no nos importa. Según Disney, no hicieron a Mushu para no ofender a China. Sí, claro, Disney sí. Sí, claro, porque esta película ya no es mucha ofensa, ¿no? Claro, no, claro. Mulan animada llega al campamento de reclutamiento guiada por Mushu, que le tira data para que se vea como un tipo. Ahí conocemos a los entrañables personajes secundarios. Tenemos a El Petizo, que tiene que aparentar masculinidad, aunque por dentro es una ternurita. Tenemos a este gigante G-Word, que es una ternurita también y el alivio tierno de la película. Y tenemos a este flaco que mucho no hace, pero la voz del chabón, ¿de dónde la tengo la voz de este chabón? Hola, Ping. ¿Tienes hambre? Estos personajes parecen simples, pero están cargados de trasfondo. Y doble sentido cada uno. Cada uno aparentan cosas que no son y nos cargan la película de una energía homoerótica durante toda la cinta, pero más adelante seguimos hablando de eso, no se preocupe señora. En Mulan de carne y hueso, Mulan llega al campamento, conoce a este tipo que dice que le dicen grillo, así que supongo que será el grillo, a este feo y creo que a nadie más, o por lo menos ningún otro se destaca. Mulan, demostrando que es bien macha, se quiere agarrar a trompadas con este flaco, pero viene el líder y los pone pillos, porque claro, ¿cómo no los va a poner pillos si es el chino samurái de Star Wars? Obviamente los va a poner pillos, con él no se jode. Y también es Ip Man, pero no la vi, así que no digo nada. En la animada conocemos a este personaje, el hijo del rey o algo así, un flaco que claramente no le interesa mucho pelear, pero como es el hijo de, tiene que pelear y le recabió. No sabemos nada de él ni le suma mucho, solo que conoce a Mulan y protagonizan una escena llena de chistes y momentos graciosos. No te pregunté su nombre, te pregunté el tuyo. Intenta Chu. Chu. ¿Chu? ¡Salud! Soy tan gracioso. Ping, como mi mejor amigo. Soy Ping. ¿Ping? Aunque Ping me robó a mi novio. Sí. ¡Hijo de Me llamo puta! Ping. Quiero ver tu aviso de reclutamiento. Acá se marcan dos cosas que diferencian muy bien a estas dos películas. El humor. Disney parece que quiso rehacer la película de una forma más adulta y solemne. Pero la película de esta forma se vuelve monótona y aburrida, porque si quiero ver eso, me veo esta Mulan. Yo si quiero ver Disney, estoy esperando ver algo muy Disney, divertirme y entretenerme. Pero esto no pasa. Pareciera que esta película nos reta. Además, clavan chistes sanos cada tanto que hacen que se pierda el tono. A este punto, la animada es dinámica, divertida y entretenida. La remake hace que nos preguntemos dónde mierda está el puto dragoncito rojo. Nos vamos a la escena de entrenamiento. En la remake, entrenan, nada más, como ya hemos visto en 800 millones de películas. Además, el feo parece que hizo trampa y lo echaron. Que lo mataran sería mucho más interesante o sádico, pero no. Nah. Así debe ser. En la animada entrenan con la mejor puta canción de toda la película. Que si fuera por mí la dejaría entera, pero no puedo porque tengo que comer. La lucha empieza, hombres fuertes de acción serán hoy. Pero lo más importante es que en la animada Mulan presenta un desarrollo. Arranca la canción peleando como el orto y la termina logrando escalar el tronquito por su cuenta, por sus méritos y voluntad, decidida y enfocada. La película nos dice que si te esforzás, si le pones ganas, puedes ser igual de buena que otra persona enfocada y decidida. A re meritócrata Mulan, ¿no? Pero bueno. Se hace valer, no importa. Olvídense de la meritocracia. En la remake esto no se profundiza. Mulan nació con un zorro de 9 colas adentro que la vuelve más poderosa que los demás. Además, vamos a destacar dos cosas más. La primera, la impecable animación y uso de colores. La otra, que se hace mucho más evidente acá, el temita homoerótico. Porque al príncipe le empieza a calentar un poco que el cadete de rasgos femeninos aprendió a pelear muy bien.
Además, la animada hace algo muy bien. En la escena que se bañan nos demuestran que los hombres también pueden ser cagones y afeminados y que las mujeres no tienen por qué serlo. Este concepto está claro en el 2021, creo, pero en los 90 esto era novedoso. En la remake existe la escena de la ducha, pero no pasa absolutamente nada, más que una charla sobre la guerra. Aburrida. También en la remake tienen una charla sobre las minas que les gustan que no lleva a nada, y en la animada también tienen una charla sobre las minas que les gustan, pero seguido de la segunda mejor puta canción de toda la película, que hasta hoy en día me la acuerdo, a pesar de que la última vez que vi Mulan fue cuando tenía, no sé, 9 años en un VHS alquilado todo roto o, no sé, robado por mi viejo. Hay que gritar. Mi chica es la razón. Pero un punto menos para la animada es que tiene esta escena. Ya te vi. ¿Qué? ¿Te gusta, verdad? No. Donde Mulan sí o sí tiene que tener un interés romántico. Eso en la remake no pasa. Bueno, por ahora, a ver, tengo que seguir viendo. En realidad la charla de las minas no llevan a nada en ninguna de las dos películas, más que para incomodar un poco a Mulan. Pero la animada culmina o no deja de culminar con esta escena, que les recuerda que están en una guerra, y cuando ves esto de pibito pensás: ¡No, Mulan, corre, salí de ahí, la concha de la madre, corre! Además, muere la mayoría de su ejército, el padre del chabón, y se viene la mejor escena de toda la puta película, la escena de la nieve. Pero antes, en la remake, los malos usan sus poderes mágicos de Naruto para pelear y no intimidan a nadie. Tenemos que fumarnos 2 escenas de Mulan hablando con el chino de Star Wars, otra con sus compañeros, otra de Mulan y el chino hablando del chi, otra que siguen hablando, y recién ahí, después de una larga charla, van a una batalla que todavía no es la de la nieve. En esta batalla Mulan desata el poder de las 2 colas y persigue a los ruanos. Se les escapan algunos, los persigue y termina encontrándose con la bruja, que le dice: vos sos una mina, a mí no me jodés. Donde ambas usan sus poderes mágicos para pelear, y Mulan se hace llamar Huan Shu. Soy Hua Yun. Ah, y se muere. Y Hua Yun murió. Y Mulan vive. Mulan sobrevivió. Te dije. Tengo chaleco, ¿viste? Este acto de resucitación hace que Mulan se empodere, se desvista de armaduras, se enfoque, se decida y se suelte el pelo. Cosa que en realidad no la beneficiaría en nada en la batalla. Mulan, ponete la armadura, no sos antibalas, boluda, no sos. Llega al campo de batalla a pelear y desata el poder del 4 colas. Los ruanos hacen una avalancha que tapa a todos pero no mata a nadie. Y nada, efectos visuales por acá, efectos visuales por allá, pantalla verde por todos lados, cosas que no emocionan a nadie. Y Mulan resucitando gente con su chakra. En la animada, ahora sí, por fin la escena de la nieve. Mulan la manquea y la cagan a pedo. Esto provoca que le den un flechazo al príncipe y de repente un montón de flechas comienzan a volar matando a todos. Los unos se hacen presentes con una atmósfera terrorífica, dándonos unos planos hermosos dignos de considerarse de los más hermosos de la historia de la animación. Mulan, a pesar de ser una película animada que podría tomarse libertades, no utiliza ningún poder mágico para pelear contra estos tipos, sino que por su mérito provoca una avalancha que entierra a todos y nos regala una escena graciosa, hijo de puta, que hasta hoy en día me hace reír, que hijo de puta. Y culmina con el príncipe dudando de su sexualidad. Ping, eres el hombre más loco que he conocido. Y por eso te debo la vida. Y no solo eso, sino que también con sangre, cosa que la remake no tiene. La revelación. En la remake, como vimos, Mulan se olvidó que tenía que proteger su identidad, así que se soltó el cabello, se vistió de reina, se puso tacones y así que la expulsan. En la animada, Mulan le salva la vida al capitán por mérito propio, demostrándonos un mensaje de compañerismo y confianza, pero es hospitalizada y ahí descubren que es una minusa, cosa que provoca que el capitán tenga que aparentar enojo cuando en realidad está muy contento, porque se dio cuenta que en realidad le gustaba una mina y no un chabón. Si me escuchan esto fuera de contexto quedo re homofóbico, pero bueno, entiendan que es la China medieval en una película animada de Disney en los 90. Imagínate qué alto alivio para el chabón. En la remake, Mulan toda triste se encuentra con la bruja que viene a decirle que se unan porque son mujeres y tienen poderes a pesar de tener distintos ideales y todo. Además le da información valiosa y confidencial. Todo en beneficio de la trama, claro, obviamente.
A lo que Mulan le dice que se vaya a cagar, vuelve al campamento, le cuenta esta data a sus oficiales y acá no pasó nada, haciendo que todo el temita de la revelación se haya disipado como amor de verano. En la animada, Mulan se queda triste un rato, pero se empodera, se enfoca y se decide y descubre que los hunos siguen vivos. Así que oportunamente va a la ciudad que estaba ahí nomás, posta nomás, gira la cabeza, estaba ahí nomás, y le avisa a los muchachos, pero obviamente por mujer y por mentirosa no le creen. En la remake tenemos que fumarnos a la bruja haciéndose pasar por el emperador, a los ruanos llegando, a los buenos llegando, a los pibes peleando por minutos y minutos, caminando por las paredes, volando por los aires, peleando como en Kill Bill, a la bruja y a Mulan hablando de nuevo, y a la escena más WTF que no puedo poner entera porque Disney se enoja conmigo. Bueno, a la bruja sacrificándose por Mulan, porque bueno, la hace acordar a ella. Y a pesar de que antes habían esquivado flechas pateándolas así nomás, acá no sé qué pasó. Mulan pelea con el malo a lo Tao Pai Pai y lo tira a la mierda. Y en vez de caer en el tanque de lava, que hubiese sido mucho más entretenido y divertido para todos, deciden que se caiga al costado. Que se caiga al costado nomás. Interesantísimo, ¿eh? Pero lo bueno de la remake es que se arriesga y decide matar a uno de los personajes buenos de la... Ah, no. Mulan es condecorada, pero quiere volver a su casa. En la animada, los muchachos se trasvisten, aunque no tengan por qué hacerlo, y demuestran que aunque te vistas de una mujer, también puedes ser un campeón y un macho. Trabajan en equipo y ganan como equipo, incluso el capitán, que en una metáfora también, se une a estas costumbres y deja fluir su verdadero ser. Los muchachos trasvestidos hacen dudar de la sexualidad de los malos y logran entrar y cagarlos a todos. Mulan logra matar al malo atándolo a un cohete y prendiéndolo fuego y despedazándolo en 1000 partes, honrando a su pariente Liu Kang al más fiel estilo Fatality del Mortal Kombat. No cayendo con una flechita al piso al costado un coso de lava. Más sádico, loco. Mulan es condecorada y obtiene todo el respeto de China, aunque al igual que en la remake, quiere volver a su pueblo. Mulan se va y el viejo le dice al príncipe que no sea trolo y que la vaya a encarar. En la remake, Mulan se encuentra con su padre y le pide perdón por haberse llevado la espada, pero el padre le dice que eso no importa, que el lujo es vulgaridad y que ella es lo más valioso que tiene. En la animada, lo mismo, lindísimas escenas las dos, bien ahí. Es más, creo que en la remake está mejor logrado, ¿eh? En la animada, el príncipe va hasta el pueblo de Mulan a tirarle onda y medio que se tiran onda. Aunque en mis recuerdos chapan, pero no chapan. O sea, se ve que era todo cosa hormonal mía del momento. ¡Ay, enlísteme para la próxima guerra! No, señora. La película termina con Mulan ganando el respeto de su familia, pueblo y nación. Y consiguiendo un chongo. Y Mushu también completa su arco de personaje. En la remake también pusieron esta escena donde el chabón la va a buscar, pero como el personaje del príncipe acá está como dividido en dos, mandaron a este que no tuvo ninguna charla amorosa durante toda la cinta, ni siquiera de mucho compañerismo, y no tiene ningún sentido que la vaya a buscar a su pueblo. Por suerte, no hay besos, solo un simple apretón de manos, pero igual es ilógico y nadie quiere ver eso. ¿Qué hacen? Pero termina mejor, porque Mulan demuestra que no necesita un chongo y además reconsidera ser militar, lo que hace que todo el temita que la vayan a buscar de nuevo los militares para convencerla haya sido el pedo, lo hubiese dicho antes. Pero bueno, en la animada esto no pasa y pareciera que se queda feliz con su chongo. Y esas fueron las dos Mulanes. A ver, mi veredicto final. No la odié tanto como en ese video que me encantaría que vean la primera vez que la vi, pero no sé cómo hacer para que lo vean, seguramente lo suba a mi Instagram, no sé. Pero la remake es una película que no aporta nada a nuestra vida. No es icónica y es igual de mala que las otras remakes, pero esta incluso queda debajo de la original, porque ni siquiera podemos decir, bueno, la remake tiene efectos lindos o linda fotografía. ¿Por qué no? Los planos de la animada, la dirección y la animación en general son arte y hasta hoy en día parecen novedosos. Aparte que la remake no tiene música, que es uno de lo que más cosas que más se acuerda de Mulan, quiere escuchar las putas canciones. Aparte no entiendo el tono serio que quisieron darle. Siento que la excusa de Disney fue, ay, no quisimos ofender a China. Pero estas películas ofenden igual aunque no quieras, porque ya de por sí los estás haciendo hablar en inglés. Y otro dato que quiero tirar es que se tiró mucho hate del mundo diciendo, no guacho, hicieron feminacia Mulan, no puede ser, ¿dónde están las aborteras? ¿Qué hicieron con mi Mulan? Cuando la animada del 98 me parece incluso mucho más feminista, pero con los conceptos mucho más diluidos y o subjetivos. Pero bueno, no nos damos cuenta en ese momento, ¿no? Ni se hablaban estas cosas. En fin, Mulan animada, para los márgenes de ser una película animada de Disney de los 90, que adapta o no una leyenda o historia verídica antigua o no,
es una gran película, con mensajes fuertes, bajada de línea y cosas para que reflexionemos y recapacitemos. Recapacita, Bieber, recapacita. Nos habla sobre el machismo, los roles de género, la aceptación de uno mismo, las dudas sobre la sexualidad y principalmente superarse a uno mismo. La remake nos habla un poco del machismo, un poco al principio, después se olvidan, pero no nos habla de todo lo demás. Además que el factor valerse por uno mismo, hacerse grande, esforzándote, no existe. No está porque Mulan nació con mucho chakra y un zorro de 9 colas adentro de ella que la hace poderosa. Y mucha magia. Así que, para mí, la mejor es la animada. Y la remake, una película al pedo y que se vaya a la mierda. Que sirve para tener de fondo cuando lavas los platos o miras el celular. Pero bueno, esa fue la opinión de este humilde niño conurbanense, así que comentame a vos qué carajo te pareció esta película, cuál preferís, aunque obviamente tenés que preferir la animada, si preferís la remake, ¿qué te pasa, chabona? Estás enfermo. Y nada, suscríbete que ya estamos por llegar a los 400.000 y compartí el video y comentame qué otra película hacemos un todo lo malo. Chao.